PSEC. La cifra se ubicó casi medio punto porcentual por debajo de lo que esperaba el mercado. Y queremos ahondar más en ese dato, en lo que viene para la economía nacional. Para eso nos acompaña el economista del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica, Juan Bravo. Gracias por estar con nosotros, Juan. Bienvenido. Muchas gracias, Sebastián. Encantado. Juan, ¿qué es lo que nos muestra este dato de 1,1%? Bien bajo, por debajo, ya lo decíamos, de lo que esperaba el mercado. También habla de una economía derechamente estancada. Sí, habla de una economía que está creciendo a un ritmo bastante bajo. La verdad es que en el mes de agosto hubo factores puntuales también. O sea, el tema minero, por ejemplo, la minería cayó 9,3% anual en el mes de agosto. Y eso todos factores puntuales. Hubo mantenciones programadas en algunas faenas importantes. También afectaron las movilizaciones que generaron paros en la producción. Esos son factores puntuales que no deberían repetirse todos los meses. Claro. Por lo tanto, hay algunos factores puntuales que influyeron. Ahora, dicho que hay factores puntuales, esta es una economía que está creciendo a tasas de entre 2, 2,5%. Sí. De hecho, cuando vemos el acumulado de 2015, ya jugados 2/3, hasta agosto ya tenemos jugados 2/3 del año, la economía ha crecido 2,1% en el año 2015. Por lo tanto, 2,1% es lo que llevamos hasta esta fecha, hasta agosto de 2015. Por lo tanto, si bien el 1,1% tiene factores puntuales, esta es una economía que efectivamente está creciendo a un ritmo muy, muy bajo. Ajá. ¿Es posible llegar a la meta que se ha planteado el gobierno como proyección más bien, ¿no?, de crecimiento para este año, que ayer fue reducida de hecho por el Ministerio de Hacienda? La cifra final de 2015 debiera andar muy similar a esta cifra, muy cercana al 2%. Al 2%. Claro. Que está por debajo de lo que está por proyecta debajo de la estimación, efectivamente. Porque ya nos queda solamente un tercio, o sea, no hay mucho por jugarse. Los factores que están detrás de esta desaceleración, que tiene que ver fundamentalmente con la inversión y a su vez con niveles de pesimismo. Todas las encuestas de confianza empresarial muestran que seguimos en zona de pesimismo. Sí. No han mejorado y por lo tanto, y eso no se ve que vaya a cambiar de aquí a los próximos 2 meses. Ajá. Entonces, lo que uno debería esperar es una economía que tal vez no crezca al 1%, pero que sí siga creciendo a tasas en torno al 2%. Por lo tanto, es muy difícil que se cumpla esa proyección. Me gustaría que nos detuviéramos en el punto de la minería, porque precisamente en la explicación que entrega muy breve, por cierto, el Banco Central en su comunicado, dice que aquí influye precisamente la actividad minera. Y en un proceso, al parecer, de recorte, de contratación, de menor inversión, con un precio del cobre que está muy bajo, ¿se puede atribuir, o más bien, cuánto de esta desaceleración se puede atribuir a lo que ocurre precisamente en ese sector en particular? Claro, hay... A ver, aquí, ¿cierto? Está siempre esta discusión, estos son factores internos, son externos. Sí. Claro, la verdad es que no se puede decir ni que 100% interno ni 100% externo. Por supuesto, yo creo que hay una mezcla. Esas dos posturas son equivocadas, es decir, que todo se debe... De hecho, hoy sale el informe del Fondo Monetario Internacional, las nuevas proyecciones mundiales, pero ellos ya ayer revelaron una parte de este informe y hacen un estudio bien interesante y calculan cuánto impacta en el crecimiento para las economías exportadoras de commodity esta caída de los precios. Y el impacto lo estima en 1% de crecimiento. O sea, lo que estaríamos diciendo es que Chile, de no haber mediado esto, tal vez en vez de crecer al 2%, crecería al 3%. Perfecto. Por lo tanto, eso sigue siendo menor que lo que crecíamos hace algunos años atrás, sobre el 5%. Sí, y por debajo del potencial también. Y por debajo del potencial. Por lo tanto, uno diría que la parte externa podría estar explicando alrededor de 1/3 de este menor crecimiento. Ajá. El resto sí deberían ser factores internos. Lo que hablábamos recién, el tema de la desconfianza, ¿cierto? Eso no ha mejorado y eso lo están demostrando las cifras de inversión con nitidez. Se esperaba, Juan, que con la llegada del ministro Jorge Burgos y del ministro Rodrigo Valdés hubiera una suerte de giro desde el punto de vista de la gestión del gobierno, que pusiera más énfasis precisamente en la reconstrucción de confianza y que eso luego redundara en mayor inversión y un mejor ritmo económico. Aquello no ha ocurrido todavía. ¿A qué se puede atribuir desde el punto de vista político, precisamente? Desde el punto de vista político, a ver,
el Ministerio de Hacienda publicó ayer el estado de la Hacienda Pública y una parte de los factores internos los atribuye a la crisis política, que hay desconfianza porque la institucionalidad tiene problemas, porque la corrupción afecta. Y eso es cierto, los estudios dicen que la corrupción sí genera un daño en la inversión, ya sea de extranjera o de los nacionales. Ahora, eso no explica todo, por cierto, porque la desaceleración empezó antes de que se destaparan los escándalos de corrupción. Los escándalos de corrupción, Penta, Soquimich, eso habrá sido hacia fines de 2014, por ahí. Y la desaceleración empezó antes. Entonces, aquí no se puede obviar nomás el tema de que se generó un daño en la capacidad de acumulación de capital, y eso tiene que ver con la inversión. Y eso a su vez tiene que ver con que sí se ha impactado la acumulación de capital con los impuestos. Los impuestos son un factor determinante de la inversión. Eso lo dicen todas las teorías clásicas y el 90% de los estudios a nivel internacional dicen que los aumentos de impuestos reducen la inversión. O sea, la gran mayoría de estudios empíricos lo confirman. Por lo tanto, ese factor está presente y ha afectado la acumulación de capital, y la reducción del crecimiento de tendencia de esta economía tiene que ver, lo dijo el Banco Central en su último IPOM, tiene que ver precisamente con el factor capital, más que con el empleo tal vez o con la productividad, es el capital, y eso es la inversión. Juan, ya mencionabas tú el tema del desempleo, y aquí hay un dato que nos ha llamado la atención en términos de ver una economía que crece poco o lento, y por otro lado un desempleo que se ha mantenido más o menos estable. ¿Cómo se explica ese dato que de hecho nos mostraba una baja en la semana pasada? Claro. Esa aparente contradicción también tiene una explicación, y es que los tipos de empleo de la economía no todos responden igual al crecimiento económico. Entonces, ¿cuál es el empleo que responde fuerte y positivamente al crecimiento económico? El empleo asalariado en el sector privado. Cuando el crecimiento está robusto, las empresas necesitan expandir su producción, ¿cierto? Y por lo tanto, para eso necesitan más empleo. Por lo tanto, es el empleo asalariado privado el que responde positivamente al crecimiento. Cuando uno ve las cifras de creación, se crearon alrededor de 178.000 empleos en 12 meses, pero solo la mitad es empleo asalariado privado. Estamos hablando de 96.000 apenas, siendo que cuando crecíamos sobre 5, ese número estaba en 178.000. O sea, se creaba 85% más de empleo asalariado privado. Entonces, ¿dónde está ese otro empleo que se está creando? Sector público, empleo asalariado del sector público, que ese es al revés. O no responde al crecimiento económico, las decisiones de contratación en el sector público no responden al crecimiento, o podría ser incluso que tú contrates más en periodos de desaceleración o crisis. Funciona a la inversa. Entonces, hay más de 30.000 puestos que los explica el sector público. Y el resto es empleo a cuenta propia. Y por lo tanto, que es empleo mucho más precario, donde los ingresos promedios, estamos hablando de ingresos de 270.000 pesos, personas sin protección, muchas con informalidad. Ese es el resto. Entonces, Juan, pero sí ha impactado al mercado laboral. Eso es lo que quiero decir. Evidente, hay un impacto, eso es inevitable probablemente, pero uno hubiera esperado que la caída en la generación de empleo hubiera sido más fuerte, o que la cifra total finalmente de desocupación hubiera sido mucho más alta de lo que se ha visto hasta ahora. Probablemente esta entonces no sea un escenario tan negativo dentro de todo, ¿no? Lo que pasa es que esta es una desaceleración, no es una recesión. Por lo tanto, tú, es lo que decía yo, sigues creando casi 100.000 empleos asalariados en el sector privado. O sea, no es que no se vaya a crear ningún empleo. Se crean, pero a ritmos mucho menores que cuando crecíamos más. Y por cierto, apoyado por el sector público. O sea, el año 2014, que la economía creció 1,9, ahí se destruyó empleo asalariado privado. Ahí vino el mayor impacto. Y de no haber sido por el empleo público, que creó más de 50.000 puestos, o sea, la tasa, por cierto que se hubiera disparado la tasa de desempleo. Entonces, lo que quiero resumir con esto es que la tasa de desempleo no es el único indicador que debemos mirar para monitorear el mercado laboral, sino que debemos complementarlo con las cifras de creación de empleo y de qué tipos de empleo son los que siguen. De la calidad del empleo. Juan, por último, la última pregunta. ¿Qué podría pasar con las cifras de empleo hacia fin de año o a comienzos del próximo? Considerando además que
el Estado va a tener un menor gasto probablemente para el próximo año. La tasa de desempleo debiera mantenerse en niveles relativamente estables, por lo que estamos explicando. Además viene la estacionalidad positiva, la del verano, que ahí se crean más empleos por la temporada, ¿cierto? En el sector agrícola, en el sector comercio, entonces eso apoya. Por lo tanto, no debiéramos ver un aumento drástico de la tasa de desempleo. Lo que sí vamos a seguir viendo es que la creación de empleo asalariado en el sector privado, que es la más importante, sí va a seguir débil. O sea, aquí no vamos a ver que esto va a estar en 200.000 empleos en el corto plazo, va a seguir a ritmos bajos y seguramente el empleo asalariado público va a tener que seguir apuntalando y seguramente también lo que vamos a ver es que la cuenta propia, los empleos más informales, sí van a ganar más terreno porque la gente tiene que salir a trabajar para llevar el pan a su casa de todas maneras. Juan, gracias por haber venido esta mañana a CNN Chile. Encantado, muchas gracias. Buen día.